Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la clase maestra de cómo predecir la aceptación de un potencial cliente del programa en Machine Learning para la toma de decisiones, presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. Mi nombre es Desiree Castro y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de este webinar nos acompaña David Allende, Lead Data Scientist en Gerencia de Transformación Digital en Totus Corporativo. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la charla tenemos un espacio para poder responderlas. Asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa, la cual podrán ingresar escaneando el código QR que colocaremos en la pantalla o haciendo clic en el link que compartiremos por el chat. Agradeceremos muchísimo que puedan responderla. Y ahora sí, David, te cedo la palabra para que inicies con la clase. Muchas gracias, buenas noches a todos. Para mí es un placer poderlos acompañar esta noche. Sí. Bueno, voy a empezar comentándoles el propósito de mi charla de hoy. Voy a hablar del Machine Learning y bueno, también tengo que hablar un poco de inteligencia artificial para la toma de decisiones, sobre todo para situaciones empresariales. Eh, vamos a Vamos a empezar hablando de cómo se relaciona hoy todos estos actores que seguramente los podemos encontrar en casas de estudio como UTEC, que también los podemos oír dentro de las decisiones empresariales que se tienen que tomar. Cuando inició la charla me presentaron, actualmente yo soy el líder de los científicos de datos para TOTUS en Perú y en Chile. Y bueno, cada vez es más común que dentro de las compañías podamos encontrar gerencias, subgerencias, jefaturas, donde se habla de equipos de ciencia de datos. ¿Y qué es la ciencia de datos como tal? Es un campo multidisciplinario que finalmente utiliza un conjunto de herramientas para extraer conocimiento de los datos y respaldar la toma de decisiones. Actualmente, las principales herramientas con las que cuenta la ciencia de datos son el Machine Learning y el Deep Learning. Y cada una de ellas tiene una relación directa y bastante estrecha con la inteligencia artificial. Bueno, cuando, cuando hablamos de inteligencia artificial o de Machine Learning, tenemos que recordar ciertas definiciones. Esta definición en lo particular me agrada mucho. Esta definición le pertenece al Instituto SAS. Y básicamente nos dice que el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial, ¿ok? Aquella inteligencia artificial que podemos encontrar en la publicidad de un teléfono inteligente, en algún evento privado o gubernamental en el cual se busque el desarrollo de soluciones que permitan tomar decisiones complejas, pero también tenemos que tener cuidado de que confundamos estos conceptos de inteligencia artificial con, con herramientas que podemos haber estado utilizando hasta el momento, ¿no? Como por ejemplo, alguna herramienta de inteligencia empresarial. Bueno, siguiendo con la definición de inteligencia artificial, según el MIT Technology Review, es la búsqueda de la construcción de máquinas capaces de razonar, aprender y actuar de manera inteligente. Y bueno, y en este sentido tenemos algunos ejemplos que seguramente reconocemos, como el asistente personal de Apple, Siri, Alexa por el lado de Amazon, y bueno, y Tesla. Como podemos observar en esta imagen del lado izquierdo, hablar de inteligencia artificial es engranar un conjunto de componentes como lo es el machine learning, el procesamiento del lenguaje natural, la visión computacional, el reconocimiento de voz, la optimización, la robótica, los sistemas expertos. ¿Ok? Así que es en ese contexto que nosotros podemos empezar a hablar de machine learning y de cómo va a ayudarnos a soportar diferentes decisiones que tenemos que tomar. Ahora, el machine learning se basa en la idea de que los sistemas pueden aprender de los datos a través de algoritmos, ¿ok? Identificando patrones y tomando decisiones con la mínima intervención humana.
Existen diferentes algoritmos de Machine Learning que pueden soportar la toma de decisiones, como lo comentaba, desde el ámbito personal, el ámbito empresarial. Y bueno, hoy en el caso de uso que yo les he traído, vamos a hablar de alguno de ellos. En líneas generales, cada uno de estos algoritmos, finalmente conectados con los datos, buscan una representación simplificada de la realidad. Los modelos que se van a crear van a tener error, pero a pesar del error que tengan, nos tienen que demostrar utilidad. A un modelo no se le exige absoluta veracidad, sino se le exige utilidad de acuerdo a los objetivos para los cuales ha sido creado. ¿Ok? Eso es importante que lo recordemos y ahora con nuestro workshop práctico lo vamos a poder evidenciar. Y bueno, ya para ir cerrando la definición de Machine Learning, surge como una alternativa en el mundo de la ciencia de datos para complementar el aprendizaje estadístico, ¿sí? Por ahí, desde el 2016 aproximadamente, sale un artículo de una consultora que acompaña a muchas compañías en la toma de sus decisiones empresariales, donde mencionaba lo importante que puede ser la adopción del Machine Learning en este tipo de decisiones, la oportunidad que iba a generar respecto a lo que se venía haciendo. Y bueno, y se mencionaba también de aquellas herramientas para la toma de decisiones basados en un aprendizaje estadístico. Esto lo vamos a complementar con una entrevista que se le hizo a finales del 2016 a Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, en el cual ¿no? Este líder, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, nos decía que las técnicas estadísticas están cambiando. Actualmente ya contamos con modelos predictivos estáticos que pueden complementarse con modelos predictivos y prescriptivos dinámicos, donde finalmente podemos seguir minimizando el riesgo que una decisión naturalmente tiene. Y esto viene muy de la mano con los avances tecnológicos que se iban dando. ¿Qué era lo que estaba pasando a finales de ese año? Y era como el punto de partida para empezar a hablar del machine learning en la toma de decisiones, es que cada vez era más sencillo poder aprender a partir de datos que puedan estar siendo capturados en near real time o en tiempo real, ¿sí? Y bueno, y gracias al machine learning, nosotros podíamos empezar a tomar o a empezar a sacar provecho a partir de ellos. Bueno, también hacíamos en ese momento o en esa entrevista, se hablaba de la gran oportunidad que representaba, por ejemplo, para la toma de decisiones. Y bueno, y también esto implicaba que había que tener bastante cuidado, dado que las herramientas que se venían usando hasta ese momento podían complementarse con esta nueva manera de extraer valor de los datos. Y bueno, el diagnóstico de la entrevista de Satya Nadella es que para ese momento, finales del 2016, todavía la adopción de las compañías en el uso de este tipo de herramientas no era del todo rápido, sino por lo contrario venía bastante lento. Bueno, han pasado 7 años desde esa entrevista, casi 7 años desde esa entrevista, y bueno, y muchas compañías han empezado a ver todos los casos de éxito que hay en diversas industrias, y bueno, y también las grandes oportunidades que genera adoptar el uso de Machine Learning en la toma de decisiones, y hay muchas decisiones empresariales que son bastante complejas. Entonces, yo les voy a contar de una en particular sobre la cual he tenido experiencia, pero antes de eso vamos a definir un poco el marco de trabajo. Existen diferentes metodologías que me van a permitir extraer valor de los datos. Dentro del mundo del Machine Learning podemos clasificarlas en dos grandes bloques: supervisado, un método de aprendizaje supervisado, o un método de aprendizaje no supervisado.
que dependiendo de la naturaleza de la variable que se relaciona directamente con el problema, podría llevar a ser un problema de clasificación o un problema de predicción. En el caso que vamos a ver hoy, que es la respuesta ante el ofrecimiento de una campaña a una persona, pueden haber dos posibles respuestas: que acepte el ofrecimiento o que no acepte el ofrecimiento. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar con el caso de hoy es poder predecir la respuesta de la persona. Tomando en cuenta que hay dos posibles eventos, los algoritmos que vamos a ver tendrán el reto de aprender a clasificar y lo harán a partir de datos estructurados. Sin embargo, acá les estoy colocando una imagen donde pueden haber no solamente datos estructurados para este propósito, se podrían incluir datos no estructurados, pero eso implicaría de que cada uno de estos determinados apartados tenga un tratamiento específico del dato, ¿sí? Para poder finalmente obtener valor de ellos. Como lo comentaba, existen diferentes algoritmos que van a tener acceso a ciertos datos preparados y tratados de una manera específica previamente al proceso de aprendizaje. Eh, si es que elegimos correctamente los algoritmos y tratamos correctamente el dato, ya tenemos gran parte de la tarea realizada. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje eh, no va a tener complicaciones y exitosamente vamos a poder detectar patrones o tendencias que, combinado con conocimiento de negocio o conocimiento de la realidad, nos puedan dar predicciones de valor. Ahora, ¿tenemos un marco de trabajo para poder hacerlo? Sí, efectivamente, existen marcos de trabajo. Dentro de cada una de las etapas que les voy a mostrar a continuación, seguramente van a haber diferentes técnicas. De repente nosotros podemos tener mayor expertise sobre cada una de ellas, pero finalmente todo este proceso va a ser bastante experimental y se va a tener que retroalimentar. Si queremos ver el ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning, lo podemos clasificar en cuatro grandes etapas, desde el diseño, donde comprendemos la realidad o el problema de negocio y definimos una estrategia basado en un determinado enfoque analítico, y esto da inicio y es el insumo para empezar el proyecto de Machine Learning. Si nosotros no tenemos un diseño claro, no vamos a terminar de entender la realidad y tenemos el riesgo de poder identificar patrones, pero de una realidad comprendida a medias. Por lo tanto, todos los patrones que finalmente encontremos pueden no ser suficientes para la complejidad de la decisión que debe tomarse. Luego los datos tienen que estar organizados, tenemos que recopilarlos, tenemos que entenderlos, porque no le podemos dar cualquier tipo de dato a estos algoritmos, y luego tenemos que prepararlos, ¿no? ¿Qué hacemos si es que hay un dato faltante? ¿Qué hacemos si hay un dato atípico? ¿Qué tipo de características vamos a buscar entre estos datos? Y una vez que ya tenemos cubierta esta etapa número 2, podemos pasar a entrenar y evaluar el performance de los modelos o algoritmos de Machine Learning. Cuando vemos que hay un performance adecuado y respondemos a la necesidad de negocio, ya pasamos a esta cuarta etapa, que vendría a ser la etapa del despliegue, donde nos encargamos de conectar estos algoritmos que ya identifican patrones con la operativa del negocio, ¿sí? Lo que sí es importante es que constantemente estos modelos puedan retroalimentarse, puedan saber si se equivocaron o estuvieron acertados respecto a las predicciones que realizaron. Y como lo decía, siempre este ciclo de vida es bastante experimental. Hay diferentes actividades que pueden representar cada una de estas cajitas de color azul. Así que quería como resumir en alto nivel qué es lo que implica un proyecto de esta naturaleza. Y bueno, y actualmente existen diferentes plataformas y lenguajes de programación para que uno pueda abordar este tipo de proyectos, ¿sí? Los proyectos de Machine Learning.
Voy a hacer un breve repaso de alguno de ellos. Bueno, dentro de las plataformas empresariales, por ejemplo, tenemos a IBM Watson, que es una plataforma con la que normalmente trabajamos bastante dentro de la academia de UTEC. También están otras plataformas como Google Cloud Platform o GCP. También está AWS, también está Microsoft Azure y algunas herramientas que pueden ser un poco más directas para el propósito que tenemos como Google Colab. El caso que yo les voy a mostrar hoy es un caso del sector financiero, es un caso de banca, y bueno, lo voy a desarrollar íntegramente en Google Colab, solamente para que se hagan una referencia. Lo que yo tengo acá es la información histórica de las campañas para la colocación de una tarjeta de crédito, ¿ok? Así que voy a moverme a Google Colab. Es muy fácil poder activar una cuenta en Google Colab. Tan sencillo como colocar en un buscador Google Colab, eh, tener una cuenta Gmail de preferencia no corporativa y bueno, y uno va a poder empezar a trabajar acá. Bueno, yo ya hice una conexión de Google Colab con mi Google Drive, que es donde están almacenados los datos que tengo. Voy a hacer una lectura de los datos, como podemos observar acá. Voy a leer los datos. Hay aproximadamente 57 columnas, ¿ok? 57 columnas en este dataset, pero para fines prácticos y para que ustedes puedan tener una idea de qué tipo de información es la que se está analizando, yo las he clasificado. Hay variables que no van a ser analizadas, que sirven para que yo pueda identificar, enriquecer los datos y pueda tener un relacionamiento claro entre estas variables, que las denomino las variables identificadoras, ¿no? Ahí, por ejemplo, puede estar el año y mes de la campaña, el ID de la persona. Hay variables de riesgo crediticio, como por ejemplo la línea de la tarjeta, como por ejemplo el nivel o la categoría de riesgo de la persona o el ingreso estimado. Variables sociodemográficas, como por ejemplo la edad, el género, la situación laboral, el ubigeo de la persona. Variables relacionadas al banco propiamente, en la cual podemos ver qué tipos de productos tiene, ya sean activos o pasivos, teniendo como consideración que un activo es un producto que nos genera un compromiso de pago tipo una tarjeta de crédito, un préstamo personal, y un pasivo es un producto que es una cuenta de ahorros. Luego tenemos información del sistema financiero, que es este consolidado de deudas de todo el sistema financiero, donde se encuentran reportadas todas las personas bancarizadas. Y bueno, y algunas variables que son derivadas de estas categorías que ya estamos viendo, donde yo podría, por ejemplo, promediar la deuda que tengo en el sistema financiero en los últimos 6 meses, donde yo podría identificar si es que mi nivel de ingresos respecto a mi deuda supera un umbral o no. Y bueno, y también tenemos variables que me permiten registrar si es que he estado en algunas campañas previas, ¿no? Que son variables del área de CRM. La variable que me interesa que el algoritmo aprenda a clasificar es la variable que contiene a las categorías si acepta o no acepta la campaña según la información histórica que tenemos. Bueno, la información la hemos separado entre información numérica e información categórica, ¿sí? Y antes de su preparación, básicamente lo que hemos hecho es lo siguiente. A ver, voy a ejecutar toda esta primera parte, que es la parte del entendimiento del dato. ¿Ok? Listo.
Bueno, en esta parte del entendimiento del dato, puedo ver esta sábana de valores en los cuales se pueden combinar algunas medidas de tendencia central como un promedio, algunas medidas de variación como por ejemplo una desviación estándar, o medidas de posición como un determinado percentil. ¿Ok? Acá tenemos toda esta información. Por ejemplo, el promedio de la línea de tarjetas de todas estas personas está alrededor de los 7.000 soles, con una variación de casi 8.300 soles, y pueden haber líneas desde los 900 soles hasta los 52.000 soles aproximadamente. ¿Ok? Entonces, toda esta primera parte me permite entender cuáles son las características de los datos que voy a empezar a analizar. ¿Ok? Así como estoy haciendo un análisis de variables numéricas, también puedo hacer el mismo análisis de variables categóricas. Ahora, lo puedo también interpretar gráficamente, como se puede observar acá, a través de histogramas o a través de gráficas de densidad, entendiendo las relaciones que se están dando entre las variables, ¿no? Por ejemplo, acá puedo observar cierta relación lineal entre el ingreso y la línea que la persona tiene, eh, entre la línea, ¿no? Por ejemplo, y la edad, no veo que haya una relación tan fuerte, ¿no? Y bueno, y todo eso nosotros podemos empezar a capturar desde estas técnicas que les estoy mostrando rápidamente. Podemos identificar también comportamientos atípicos por cada una de las variables, pero además de hacer un proceso de entendimiento de qué es lo que está sucediendo, también tenemos que preparar el dato antes de que los algoritmos se entrenen. Entonces, hay una preparación del dato. Por ejemplo, las variables categóricas tienen que convertirse en variables numéricas. Y acá hay diferentes técnicas. Una de las que estoy utilizando es la de label encoding. También podemos em, llevar las variables a otra escala, a una escala más homogénea, y acá estoy utilizando una técnica conocida como Robust Scalar, que me permite ese propósito. Algunos algoritmos tienen como requerimiento el aplicar esta técnica, y bueno, una vez que que los datos han sido tratados, ya los datos van a ser expuestos a diferentes algoritmos, ¿no? Voy a entrenar un algoritmo llamado K-vecinos cercanos, un algoritmo llamado Bayes ingenuo, un árbol de clasificación, un bosque aleatorio o random forest, una red neuronal. Voy a entrenar también un bagging de Naive Bayes, un gradient boosting, un LightGBM, ¿ok? Un XGBoost. Y bueno, y así como me voy a encargar de hacer todo su proceso de aprendizaje, lo que también voy a tratar de que se pueda hacer visible es que cada uno de estos algoritmos que he mencionado va a tener el mismo propósito, y cada uno de ellos también va a tener un esquema o una estructura de aprendizaje. Cada uno de ellos va a tener una serie de pasos predefinidos para identificar los diferentes patrones que están detrás de este problema de negocio. Aprender a clasificar a los que aceptan y los que no aceptan la tarjeta de crédito. ¿Ok? Ahí los algoritmos están siendo entrenados. Cada uno de estos algoritmos va a tener un determinado performance. Bueno, esto toma unos segundos, ¿no? Es natural que cada uno de los pasos previos, ¿no? Puedan pasar por todo este flujo de etapas. Y bueno, una vez que termino, ¿no? Que termine el proceso de aprendizaje, tengo que identificar cuál de todos estos algoritmos ha tenido una mayor cercanía a la realidad, ¿no? Y el algoritmo que ha tenido mayor cercanía a la realidad es el Extreme Gradient Boosting Machine, ¿ok? Acá podemos observar una métrica técnica conocida como log loss, que es de 7.3. Es mucho menor a las que hemos obtenido
en otros algoritmos, ¿no? El IGBM, por ejemplo, obtuvo un 7.6. Esta métrica básicamente, mientras más cercana o más pequeña sea, significa de que el algoritmo tiene un mejor desempeño. Y bueno, y teniendo ya los algoritmos entrenados, ya podemos pensar en la implementación. Así que voy a ejecutar todo lo que viene para la parte inferior, que es básicamente calcular algunas métricas adicionales, como por ejemplo esta curva ROC, donde nosotros podemos observar que el algoritmo que obtuvo un mejor desempeño de todos los entrenados nos está dando un área bajo la curva de 85.5%, donde el escenario ideal es un 100%, el cual es un buen resultado. Y bueno, y también lo que podemos hacer es podemos preparar información nueva, información que no hemos tocado para la campaña, donde a partir de un determinado umbral probabilístico podemos definir quiénes serían las personas propensas y no propensas, y de esa manera podrían ser consideradas en una determinada campaña. Bueno, finalmente, y ya para cerrar, es importante que guardemos estos algoritmos, y acá en la parte final lo que estoy haciendo es guardando estos modelos. Los estoy guardando dentro de una subcarpeta llamada algoritmos, dentro de mi Colab, dentro de mi Google Drive. ¿Ok? Así que, bueno, ahí, ahí está el algoritmo que acabo de guardar, ¿no? Siendo las 7:32 de la noche. Y bueno, y con este algoritmo yo ya puedo comenzar a prospectar a personas que van a ser consideradas en nuevas campañas como propensos o no propensos. Y además el algoritmo también me puede brindar información de cuáles han sido las variables más relevantes. La información de CRM, como la cantidad de campañas previas, ha sido importante. El nivel de contacto que puede tener la persona, cómo está siendo calificado según su riesgo crediticio en el mercado, cuál ha sido la máxima línea que ha tenido esta persona en una tarjeta de crédito en el sistema financiero, si es un cliente que tiene una cuenta de haberes, y etcétera, ¿no? Ahí yo puedo observar cuál es el nivel de participación de cada una de las variables de todas las que han sido finalmente analizadas. Bueno, de esto consistía mi presentación, de hacerles una mirada rápida de lo que implica un proyecto de esta naturaleza. Así que, bueno, le voy a dar el pase a, Perfecto, a David. UTEC para que nos siga comentando acerca de este programa. Muchas Perfecto, gracias. David. Muchísimas gracias por tu presentación. Antes de dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas, cedo la palabra a Liliana Franco, asesora comercial de Educación Ejecutiva UTEC, quien nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales del curso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Gracias, David. Estuvo súper interesante tu presentación y vale recalcar también que ese es un extracto de lo que se va a desarrollar dentro del programa de Machine Learning para la toma de decisiones. Es un pequeño extracto de uno de los módulos, ¿no? Entonces, yo les voy a comentar un poquito ahorita, justo como comentaba Desiree y David, sobre la parte comercial, ¿no? Les voy a presentar un segundito, por favor. El programa Machine Learning, esta es su segunda edición que estamos presentando. Y, a ver, permítanme un segundo. Me avisa cuando se llega a ver, por favor. ¿Llegan a ver mi presentación? Sí, ya se está viendo. Ya, perfecto. Les comentaba que esta es la segunda versión del programa Machine Learning para la toma de decisiones. Lo que presentó David fue un extracto de lo que se va a desarrollar en el periodo de marzo a agosto, ¿no? Son casi 5 meses de duración. Y este es un programa, en realidad, que usted ha desarrollado frente a esta necesidad que más o menos le había comentado, ¿no? Y es un programa que justamente es una propuesta distinta, una propuesta única, que te ayuda a contribuir en el análisis de todas las industrias, quienes consideran justamente la tecnología como un elemento crítico y aliado.
¿no? Entonces, para ello, el programa justamente va a ser súper relevante con un enfoque práctico, ¿no? Van a llevar o van a conocer todos los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Herramientas súper potentes como Python, entre otras, ¿no? Y sobre todo la parte que van a ver a través de casos reales prácticos, ¿no? Diferentes tipos de, o sea, problemáticas de diferentes tipos de áreas, de disciplinas, ¿no? No se parametrado uno solo. Y eso es lo enriquecedor también del programa. Entonces, ¿a quiénes a quiénes estamos buscando, ¿no? Como perfil? Gerentes de negocios, técnicos, analistas de inteligencia de negocio, profesionales de TI, consultores de gestión, en nivel intermedio. Sí pedimos que las personas que nos quieran acompañar en esta versión tengan nociones o conocimientos básicos de algún lenguaje de programación, de alguno de ellos, ¿no? Puede ser Java, puede ser Python, puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Profesionales con nociones de lectura, también de herramientas de datos que deseen aplicarlo en su negocio. ¿Qué vamos a aprender en el programa de Machine Learning, ¿no? Como el enfoque práctico que lo caracteriza? Vamos a aprovechar los datos para entrenar, validar y probar modelos de Machine Learning, utilizar potentes herramientas como Python para implementar algoritmos de Machine Learning en estudios de casos, que era lo que les comentaba, casos reales prácticos poco convencionales también. Desarrollar skills para comprender la ciencia de datos y poder tomar las mejores decisiones en el negocio, ¿no? Obtener también una ventaja competitiva haciendo uso inteligente de los datos. Dentro del programa también vamos a ver la parte de redes neuronales, deep learning, entre otros. La inversión regular del programa es 7.900 soles. Iniciamos el 29 de marzo, todos online en vivo. La frecuencia de estudio van a ser jueves, de 7 a 10 y sábados durante el día, de 9 de la mañana a 12. Y justo a partir de mañana ya nos estamos contactando con Alessandra y yo, no para hacerles algunas consultas si es que todavía quedó alguna duda o de repente del programa. Algunos ya tienen la información a través del correo que ya hemos enviado en el sur, pero igual nos comunicamos para ver si es que tienen alguna duda más. Igual los que están participando tienen un beneficio, un descuento especial que les facilita también pagarlo en cuotas y no hay intereses. Entonces, por de parte, eso sería todo. No sé si hay alguna consulta adicional para David o para mí de repente. Perfecto, Liliana, muchas gracias por tu presentación. Ahora sí damos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el Q&A o a través del chat. Bueno, David, una de las primeras preguntas de Luis Castro es ¿cómo saber qué variables podemos gestionar y tener una mayor probabilidad de aceptación de un determinado cliente? Ok, bueno, esa es una pregunta bastante interesante y creo que hay diferentes maneras de poder abordarla. La primera respuesta que le podría dar a Luis es que para trabajar un modelo, yo preferiría que pueda utilizar variables que estén gobernadas. Eso es lo primero, variables sobre las cuales yo pueda tener cierto nivel de gobierno. Y bueno, y de manera experimental, aquellas variables no gobernadas las podría ir testeando y podría ir evaluando su poder predictivo. Existen diferentes técnicas que me pueden a mí ayudar a entender cuál es el poder predictivo que puede tener una variable respecto al problema de negocio, ¿sí? Podemos hacer una selección de variables. Yo, por ejemplo, mostré, creo que cerca de 50 variables, variables de tipo predictiva, y bueno, y respecto de ellas yo podía utilizar diferentes tipos de selectores que bajo diferentes mecanismos me pueden ayudar a entender si la variable puede ayudar a discriminar o no. Se puede hacer desde una manera un poco más técnica hasta una manera un poco más, de repente más visual, ¿sí? Para que le podamos comunicar también a nuestros decisores finales el por qué. Y bueno, y lo que normalmente yo también aprovecho es el conocimiento de los usuarios, ¿no? De los que están involucrados con el problema de negocio, de las hipótesis que yo también pueda plantear. Y normalmente le doy un seguimiento específico a esas variables.
Puede ser que también aparezcan relaciones que no sean conocidas por el negocio o por los dolientes de la problemática y que van a salir también, probablemente, y van a ser seguramente motivo de discusión dentro de los resultados que se obtengan. Así que esas serían como mis sugerencias para la pregunta que se hizo. Muchas gracias, David. Eh, disculpa. Otra pregunta que nos hace ahora Luis Peñalosa es, ¿por qué para la evaluación de los modelos se usó una métrica de log loss y no una métrica de raw calc? Eh, en realidad, Luis, hice una corrida un poco rápida, pero dentro del notebook tenía más de una métrica, tenía precision, recall, F1 score, tenía también la cantidad de falsos positivos, falsos negativos, tenía el log loss, tenía también la curva ROC, eh, el Gini, ¿no? El KS. Entonces, finalmente mi respuesta es que nosotros podemos hacer un seguimiento de diferentes métricas técnicas, es un poco lo que para mí es como interesante, que podamos tener diferentes seguimientos de distintas métricas y sobre estas distintas métricas también podamos encontrar la relación que tiene el problema de negocio, ¿no? Por ejemplo, para este problema en particular, para mí era muy importante que la métrica del F1 score, que es una media armónica entre el precision y el recall, sea lo más alta posible. ¿Y por qué? Porque yo recibía una base de aproximadamente, vamos a poner un ejemplo, 3 millones de oportunidades. Y de esos 3 millones de oportunidades yo tenía que identificar correctamente sobre todos ellos y tratar de ordenarlos desde el más propenso al menos propenso. Entonces yo traté de que ese F1 score sea el más alto posible. Y lo otro también que era importante es que también pueda determinar cuál era la relación que tenía esta métrica técnica con una métrica de negocio como la efectividad de la campaña. Entonces, también me preocupo en encontrar ese tipo de relación que me permita de alguna manera estimar qué pasa si yo puedo pasar, por ejemplo, de un modelo que tiene un 70% de F1 score a un modelo que tiene, no sé, un 75% de F1 score. ¿Qué implica esos 5 puntos porcentuales adicionales sobre esta métrica respecto a la efectividad de mi campaña? ¿Hay algún estimado que yo le puedo comunicar al negocio? Si, por ejemplo, estoy trabajando en este proyecto y ya existe un modelo base o ya existe algún criterio de negocio que me permite también trasladarlo a este tipo de métricas. Buenísimo, David. Luis también nos consulta por qué el modelo se guardó con una extensión .sap y no con una extensión PKL. ¿Cuál es la diferencia entre ambas y cuáles son las diversas extensiones que se pueden usar para empaquetar resultados de los modelos? Por nada en particular, Luis, en realidad, como lo comentaba, era una demo, más que una puesta en producción, pero una de las cosas que sí es importante mencionar es que en un proyecto de Machine Learning, si bien está el rol del científico de datos, y es a donde un poco he lanzado y orientado la presentación, pero también existen otros perfiles, como por ejemplo el arquitecto del dato, que de alguna manera me ayuda a identificar cuáles van a ser los requerimientos si estamos dentro de cloud, cuáles van a ser aquellos servicios que me van a permitir ejecutar que el algoritmo se pueda reentrenar o pueda hacer su scoring con los tiempos de respuesta esperados, el ingeniero del dato que me pueda asegurar la gobernanza del dato, que de repente pueda trasladar un data lake a un data hub, el científico de datos que me ayude a hacer toda esta parte que ustedes han visto, y el Machine Learning Engineer, que es el que finalmente también me va a poner una serie de requerimientos, ¿no? Como por ejemplo, diferenciar entre
entre un SAP, un PKL o algún otro formato que también existe, ¿cuál es la cantidad de información que va a necesitar para la puesta en producción? Entonces, finalmente, no son decisiones a veces unilaterales, sino son más consensuadas y hay un equipo técnico detrás, ¿no? Dependiendo de la necesidad que tengamos. Buenísimo. También nos preguntan, ¿en qué porcentaje se recomienda rebalancear nuestro target? Digamos que tengamos un 60% de datos con un valor de target 1 y un 40% de datos con un valor de target 0. Ahí debería rebalancear. ¿Hay algún porcentaje en el cual se debería rebalancear? Eh, bueno, existen técnicas de balanceo de datos, ¿no? Desde las tradicionales como el undersampling, el oversampling, y técnicas un poco más complejas, ¿no? Por ahí está alguna técnica más compleja como eh, que finalmente cada una de ellas tiene como un propósito. Hay algunos algoritmos que tienen como esa dependencia de poder hacer un balanceo entre nuestros datos, y pueden tener o pueden identificar mejor ciertos patrones. Sin embargo, existen técnicas que no necesariamente van a tener o van a beneficiarse tanto al momento de balancear los datos. Entonces, una de las cosas que yo siempre trato de hacer en los proyectos en los que participo es evaluar el impacto del balanceo sobre el problema que tengo. Puede ser que me encuentre en escenarios en los cuales una de mis categorías esté al 99% y otra al 1%, o una esté al 90% y otra al 10%. Pero finalmente siempre es como muy experimental. Y cada problema, a pesar de que sea de la misma industria o pueda ser bastante similar, va a tener una particularidad respecto a los datos que están siendo tratados. Así que yo siempre tengo como un marco de referencia de cuáles van a ser todos los pasos. Puedo hacer una ejecución sin balancear y puedo analizar cuál es mi indicador final. Puedo hacer una ejecución balanceada y voy a mirar mi indicador final. Y a partir de ahí podría responder la pregunta que me están haciendo. Perfecto. Pero sí, hay algunos casos en los que sí hay un impacto importante, sobre todo con ciertos algoritmos. Buenísimo. José también nos pregunta si los algoritmos utilizados en Machine Learning están creados o tienen que ser creados o programados según la necesidad particular de cada uno. Bueno, si estamos utilizando lenguaje abierto como Python, yo creo que tenemos la libertad de poderlos programar o de utilizar también librerías que ya vienen empaquetadas y simplifican mucho esa tarea, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso que les mostraba, utilizo diferentes módulos de una librería llamada sklearn, donde puedo encontrar diferentes algoritmos de clasificación, de regresión, y bueno, y es bastante sencillo el poder aplicarlos, ¿no? Perfecto. Enrique también nos pregunta, ¿por qué no se hizo un WOE o un PCA para una mejor medición de la variable a trabajar y qué mejor se acomoda al modelo? Es una buena práctica la del weight of evidence, ¿no? Los WOEs, pero las veces que lo uso en realidad simplifiqué un poco el caso. Sí es importante hacer una selección de variables. Creo que no le puse mucho detalle al momento de explicarlo, pero creo que está considerado ahí dentro del notebook. Pero a veces lo que yo trato de hacer es, trato de combinar diferentes técnicas. Una de ellas puede ser el weight of evidence, otra de ellas podría ser el feature importance de la corrida de un random forest, otra podría ser de repente el Gini unilateral de la variable, el nivel de asimetría de la variable, y dependiendo de eso puedo construir matrices de ceros y unos en las cuales yo puedo decir que según la técnica que estoy aplicando sería una variable a ser seleccionada o no, y combinar las diferentes decisiones de diferentes tipos de selectores de variables. Buenísimo.
Moisés nos consulta si se requiere de algún nivel básico en Python para llevar el programa. Bueno, el programa está compuesto para poder ir adquiriendo estos conocimientos de manera modular, ¿no? Existen diferentes cursos y cada curso tiene una secuencia lógica. Y bueno, y si hay un curso de Python previo para que uno pueda llegar a este curso, ¿no? Al curso, por ejemplo, de Machine Learning para la toma de decisiones y no tenga estas dificultades, ¿no? De entender qué se está haciendo detrás. Buenísimo. También nos preguntan cómo sabemos cuál es la variable más importante para gestionar y obtener una mayor probabilidad de aceptación del cliente. Pueden haber variables que nosotros podamos manipular, como por ejemplo la línea de la tarjeta. Imaginemos que la línea de la tarjeta resultó una de las variables más importantes y creo que en una pregunta anterior mencioné algunas técnicas que me pueden ayudar a identificarlo. Y a partir de ahí también yo puedo experimentar si mover la línea de la tarjeta puede hacer de que la probabilidad de aceptación de una persona mejore, con lo cual tenga mayor probabilidad de éxito dentro de mi gestión. Y pueden haber variables que no necesariamente yo pueda manejar, ¿no? Como por ejemplo, el nivel de deuda que pueda tener en el sistema financiero, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es recomendable que podamos hacer esa clasificación y sobre eso poder experimentar. Y bueno, y siempre buscando el objetivo, ¿no? El objetivo de hacer todo este proyecto era tener una mejor colocación en cuanto a las campañas de una tarjeta de crédito. Buenísimo, David. Bueno, y una última pregunta, si es que no hay más preguntas, es que algunas personas asocian el Machine Learning con identificación de objetos por medio de sensores. ¿Esto se va a ver en el programa? Bueno, hay un curso de Deep Learning en el cual no estoy tan al tanto de la temática, pero seguramente ahí Liliana lo puede compartir luego. Pero bueno, un poco mi percepción es que el Machine Learning es para cierto tipo de problemáticas y en problemáticas en las cuales de repente ya relacionamos imagen, audio, texto. Creo que el aprendizaje profundo es como de los más adecuados, ¿no? Perfecto, David. Bueno, en ese caso, si no hubiese más preguntas, les doy muchas gracias a todos por participar en la clase maestra de cómo predecir la aceptación de un potencial cliente. Mm, bueno, antes de cerrar, nos pregunta Fernando si es que pueden compartir el collab mostrado. Sí, sin problema. Ok. Bueno, entonces nada, muchas gracias por participar en la clase maestra de cómo predecir la aceptación de un potencial cliente del programa de Machine Learning para la toma de decisiones. Los invitamos a responder una pequeña encuesta haciendo clic en el link del chat. Ha sido un placer, que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos, fue un placer.